Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a desarrollar las propiedades periódicas. Pero primero vamos a recordar cómo están organizados los elementos dentro de la tabla periódica. Los elementos se organizan mediante su número atómico. En la tabla periódica podemos encontrar los grupos y los periodos. Los grupos son 18 y van a ser estas columnas verticales. Los periodos son 7 y son las filas horizontales. Es importante tener en claro esto porque los elementos van a tener tendencias periódicas de estas propiedades respecto a sus grupos y a sus periodos. La primera propiedad que vamos a ver es el radio atómico. Y este es la distancia de el centro, el núcleo de un átomo hasta el último nivel de energía. Otra manera de definirlo es que el radio atómico es la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos idénticos. Entonces vamos a tener una molécula diatómica y la distancia entre sus núcleos va a ser la distancia internuclear y la mitad de esta distancia va a ser el radio atómico. Tenemos que destacar que estas moléculas tienen que estar en estado sólido. Podríamos decir directamente que el radio atómico es la distancia, como definimos antes, entre el núcleo y su última capa electrónica. Pero esto no lo podemos saber con exactitud dónde se encuentra su última capa electrónica. Pero lo que sí podemos saber por medio de determinación experimental son las posiciones exactas de esos núcleos. Entonces lo que podemos hacer es medir esa distancia, dividirla en dos y de esta manera obtenemos el radio atómico. Veamos cómo se manifiesta esta propiedad en la tabla periódica. Aquí tenemos un boceto de la tabla periódica y primero veamos cómo se manifiesta en los grupos. En los grupos, conforme vamos bajando la tabla periódica, los electrones de sus átomos se sitúan en niveles más altos de energía, más lejanos del núcleo, por lo que sus radios atómicos van a ser cada vez mayores. Y conforme vayamos bajando la tabla periódica. Entonces lo que podemos decir es que el radio atómico en la tabla periódica con respecto a los grupos aumenta de arriba hacia abajo. Con respecto a los periodos, aumenta de izquierda a derecha, porque los átomos que se encuentran más a la derecha tendrán los electrones más atraídos hacia su núcleo, por lo que el radio va a ser menor. Lo contrario que pasa con los átomos que están dispuestos en la izquierda. La siguiente propiedad es la energía de ionización. También se lo representa de esta manera. Y es la energía mínima que se le debe entregar a un átomo neutro para sacarle un electrón. Este electrón, recordemos, debe estar en su último nivel de energía. Cuando esto ocurre, el átomo pasa a ser un catión monopositivo, es decir, un átomo con una carga positiva. Esta también se la suele llamar energía de primera ionización. Lo representamos de esta manera, donde tenemos un átomo que pasa a ser un átomo que va a tener una carga positiva más el electrón que perdió. Veamos
cómo se manifiesta en la tabla periódica. Tenemos aquí el boceto. Tenemos que tener en claro que cuanto mayor esté atraído el electrón al núcleo de este átomo, la energía que se va a necesitar va a ser mayor. Entonces podemos decir que en los grupos, a medida que vamos descendiendo por la tabla periódica, los electrones se sitúan más alejados del núcleo. Por tanto, los electrones de los primeros núcleos tienen más afinidad por sus núcleos. Por lo tanto, la energía de ionización que se necesita va a ser mayor. Entonces, con esto podemos decir que la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba con respecto a los grupos en la tabla periódica. Y con respecto a los periodos, tenemos que tener en cuenta que los átomos que se encuentran más a la derecha, sus electrones están más atraídos hacia sus núcleos. Lo contrario que pasa con los átomos que se encuentran hacia la izquierda. Entonces lo que podemos decir es que la energía de ionización aumenta de izquierda hacia la derecha. La próxima propiedad es la afinidad electrónica o energía de unión electrónica. Como definición podemos decir que es la energía que se produce cuando a un átomo neutro en estado gaseoso o en estado electrónico fundamental adquiere un electrón para formar unión negativa. Entonces, para decirlo en pocas palabras, es la afinidad que tiene un átomo para adquirir o captar electrones. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta en la tabla periódica. En los grupos, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, por lo que en los primeros grupos los electrones van a estar más cerca de sus núcleos y cuando captan electrones tienden a atraerlos más, conforme a que su última nube electrónica está más cerca de sus núcleos, por lo que los átomos que tengan menor radio van a captar mejor a los electrones. Entonces, esta afinidad electrónica disminuye conforme vamos descendiendo por la tabla periódica. Y con respecto a los periodos, los átomos que se encuentran más a la derecha en la tabla, sus electrones se encuentran más atraídos hacia sus núcleos, por lo que le es más fácil captar electrones. Entonces la afinidad electrónica podemos decir que aumenta de izquierda a derecha. La próxima propiedad es el radio iónico. Aquí vamos a hacer comparaciones entre el radio atómico, que ya vimos, de un átomo neutro, y el radio de un catión con carga positiva. Vamos a ver que si a un átomo neutro le sacamos un electrón, es decir, pasa a ser un catión, va a haber menor apantallamiento y también puede ser que quede un nivel menos de energía. Entonces, el radio iónico va a ser menor que el radio atómico, ya que al perder un electrón, las cargas negativas van a estar más próximas a su núcleo, por lo que el radio va a ser menor, llegando a la conclusión de que los cationes
siempre van a tener un radio menor a su átomo neutro. Veamos qué pasa en los aniones. En los aniones va a pasar totalmente lo contrario, ya que si a un átomo neutro se le agrega un electrón, va a pasar a ser un anión, donde va a haber mayor repulsión entre los electrones de ese anión. Recordando siempre que las cargas de igual signo se repelen. Entonces, va a haber mayor repulsión que la que había entre los electrones de su átomo neutro. Esto lo vemos como una expansión de su tamaño, como podemos observar acá en la gráfica. Entonces, con esto podemos decir que el radio iónico va a ser siempre mayor para un anión en comparación a su átomo neutro. Vamos a seguir con la electronegatividad, que es la capacidad de un átomo de atraer electrones a través de un enlace covalente. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de agua que está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que comparten electrones por enlaces covalentes. Pero como la electronegatividad del átomo de oxígeno va a ser mayor con respecto a las del hidrógeno, esos electrones que comparten no van a estar en el centro del enlace, sino que van a estar desplazados hacia el oxígeno debido a su electronegatividad mayor, lo que hace que la molécula no sea totalmente simétrica con respecto a su polaridad, porque aquí vamos a ver que esta molécula en esta zona va a tener una leve una carga parcial negativa y aquí va a tener una carga parcial positiva, porque los electrones van a estar situados más próximos al oxígeno. Pero cuando tenemos una molécula con los mismos átomos o con átomos con electronegatividades medianamente similares, vemos que los electrones que comparten en su enlace sí van a estar en el centro de ese enlace. Entonces, esto va a hacer que la molécula no genere cargas parciales en sectores de su molécula, sino que esta molécula sería apolar o sin polaridad. Y por último, veamos cómo se comporta esto en la tabla periódica. Como ya sabemos, en los grupos, conforme vamos descendiendo por la tabla periódica, los radios atómicos aumentan. Y cuanto más grande sea el átomo, más difícil va a ser atraer nuevos electrones que comparten, por lo que la electronegatividad disminuye conforme vamos bajando por la tabla periódica con respecto a los grupos. Y con respecto a los periodos, los elementos que están más a la derecha en la tabla periódica, sus electrones se encuentran más atraídos hacia sus núcleos, por lo que tienden a atraer más a los electrones que comparten en el enlace covalente. Entonces, cuanto más a la derecha estemos, mayor va a ser la electronegatividad. Entonces podemos decir que aumenta de